Bueno, vamos a hacer este video donde vamos a continuar con el tema de coordenadas cilíndricas y esféricas, pero entonces en este vamos a hacer la parte sobre coordenadas esféricas. Bueno, ¿en qué se basan las coordenadas esféricas? Las coordenadas esféricas se basan en poner el espacio x, y, z alrededor de un punto. Sí, o sea, en cómo podemos ver un punto, cómo podemos ver, teniendo un punto como centro, cómo podemos ver los demás puntos alrededor de ese punto. Explico la idea. La idea es la siguiente, miren. Tenemos una esfera, acá tenemos una esfera de radio 1 dibujada, y entonces la idea de las coordenadas esféricas es la siguiente, digamos, tenemos una distancia fija hacia un centro. En este caso, pues el centro de esta figura, pues es el centro del espacio 0, 0, 0. Y entonces, pues lo que hacemos es, bueno, el centro de los ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a empezar a mirar acá es, bueno, ¿qué tan lejos estoy del centro que yo estoy definiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, si estamos sobre una esfera de radio 1, pues entonces esta distancia desde el origen hasta este punto, pues es efectivamente 1, ¿sí? Claramente, pues no todas son esferas de radio 1, sino son esferas que tienen un radio que vamos a llamar ρ. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que conocer de las coordenadas esféricas, es que tenemos, digamos, nuestra primera variable va a ser ρ, y ρ va a ser el radio de la esfera. ¿Sí? Entonces, nos centramos en un punto y vamos a mirar el punto de acuerdo a la distancia qué tan lejos está ese punto. ¿Listo? Esa va a ser la primera variable que vamos a tener en cuenta. La segunda variable que vamos a tener en cuenta es la siguiente. Voy a quitar la esfera un momento, o sea, sabiendo ya que A está sobre esa esfera, o sea, sabiendo que pues la distancia al origen es constante. Bueno, vamos a construir la siguiente recta, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una proyección del punto hacia el plano XY. ¿Sí? Recuerda que las proyecciones se hacen por medio de perpendiculares, ¿sí? O sea, esta recta que está acá es una perpendicular a este plano XY que pasa por este punto. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el plano, el eje X positivo, el eje Y positivo, vamos a tomarlo, en algún sentido vamos a tomarlo respecto al ángulo, vamos a tomarlo como se toma las coordenadas polares, ¿sí? Entonces, pues eso implica que vamos a tener el ángulo θ de siempre, pues que conocemos de coordenadas polares, o sea que se mide desde el eje positivo de las X, y ese ángulo θ pues lo vamos a medir sobre el plano. ¿Listo? ¿Y qué nos va a medir ese ángulo θ? Bueno, pues ese ángulo θ, vamos a mover un poco esto para que se pueda ver mejor. Este ángulo θ pues lo que va a hacer es que se va a mover desde el eje positivo de las X, y entonces lo que estamos mirando es, bueno, el punto de la proyección, y entonces pues qué tan amplio es ese ángulo viendo desde el eje positivo de las X. ¿Sí? Entonces, pues en algún sentido el ángulo θ pues se va a manejar como siempre lo hemos venido manejando. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra segunda variable. Entonces, la segunda variable va a ser el ángulo θ. ¿Sí? Y ese ángulo θ, pues digamos que podemos ponerle así como entre comillas, digamos como el mismo de las coordenadas polares. ¿Listo? O si lo quiere poner también como el mismo de las coordenadas cilíndricas.
Bueno, digamos que esas son las dos de las variables que vamos a manejar. Nos falta una tercera, ¿no? Porque de todas maneras, pues las coordenadas esféricas, pues las vamos a manejar por medio de tres variables. ¿Listo? La tercera variable, y es la que con la que más hay que tener cuidado y la que hay que comprender, es la variable phi. Phi va a ser otro ángulo. Note que pues rho es una distancia, teta es un ángulo, phi también va a ser un ángulo. ¿Y qué va a ser el ángulo phi? El ángulo phi lo vamos a tomar de la siguiente manera. Vamos a tomar el eje positivo de la z, recuerde que es este eje azul positivo que mira hacia arriba, el eje z, o sea, eje x, y, z. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir el ángulo phi de la siguiente manera. Vamos a tomar el ángulo positivo de las zetas y vamos a mirar qué tanto cae ese ángulo. ¿Sí? O sea, este punto A que está aquí lo vamos a medir respecto a este eje positivo de las zetas. Vamos a mirar dónde queda ese radio y pues miramos ese ángulo. Y ese va a ser el ángulo phi. Y esas van a ser nuestras tres variables, son solo tres variables. El rho, que es el radio de la esfera, el teta, que lo medimos en el plano XY, y el phi, que lo vamos a medir desde el eje positivo de las zetas. ¿Listo? Entonces, medimos desde el eje positivo de las zetas, miramos qué tan grande es ese ángulo, lo llamamos phi, y pues obtenemos entonces las tres variables que están involucradas en las coordenadas esféricas. ¿Listo? Una aclaración. El teta, aunque aquí no se vea, pero teta se va a mover de 0 a 2 pi. ¿Sí? Teta siempre se va a mover de 0 a 2 pi. Bueno, pues R pues no tiene ninguna restricción porque, bueno, obviamente R es mayor que 0, ¿no? Porque pues es un radio. Pero además además que sea un radio, pues no tiene ningún otro tipo de restricción. Y pues lo que nos interesa es observe que el ángulo phi solo se va a medir de 0 a pi. ¿Por qué? Porque mire que si yo paso al otro lado, de todas maneras, pues este ángulo phi, bueno, me representa, digamos, este ángulo phi, pues en realidad está representado por el ángulo teta. O sea, digamos, para representar un punto que está en el eje negativo de las y, que es el verde, pues usted ya tiene el ángulo teta. ¿Sí? Entonces, digamos, de alguna manera, pues, ¿cuánto se mueve phi? Digamos, si lo vemos así de frente, si vemos el eje z de frente, pues cuánto se mueve phi solo va a depender del eje positivo de las zetas. ¿Sí? Bueno, que aquí GeoGebra lo mide al revés, ¿no? Resulta que pues GeoGebra lo mide al revés porque pues es una perpendicular, ¿no? Bueno, y más que todo es por la construcción. Pero pues phi siempre se va a observar desde el eje positivo de las zetas hasta el eje negativo de las zetas. O sea que phi, lo máximo que se va a poder mover phi es de 0 a pi. Y pues bueno, sabemos que teta se puede mover de 0 a 2 pi, perdón. Y pues el radio, pues lo que les decía, ¿no? O sea, el radio pues siempre desde que sea positivo, porque es un radio, pero puede valer lo que sea. ¿Listo? Pues algo que digamos, vamos a poner aquí el phi. Entonces phi, digamos, esto vamos a, el ángulo medido desde el eje positivo de z. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues digamos que pues bueno, no voy a hacer esta explicación tan larga porque pues se nos irían aquí 5 horas explicando de
de dónde sale el teta, de dónde sale el phi, de dónde sale x, y, z. Simplemente vamos pues a reemplazarlo, pues si usted quiere observar pues de dónde sale, pues eso hay una sección ahí, usted puede mirar cualquier libro de cálculo y pues ahí le dice cómo fue que se calculó eso. Pero pues si usted no quiere hacer eso, pues de todas maneras pues usted puede mirar que x, usted lo puede escribir como rho, seno de phi, coseno de teta. Y se va a escribir como rho, seno de phi, seno de teta. Y z se va a mirar como rho, coseno de phi. ¿Sí? Esas van a ser, digamos, esto que está acá van a ser los cambios de variable necesarios para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. También claramente pues hay que ver cómo se puede uno devolver. Y pues bueno, uno tiene que rho cuadrado pues es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tiene que pues tangente de teta es y sobre x, pues esto ya lo conocíamos. Y también se tiene que coseno de phi es igual a z dividido entre raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Listo? Estas van a ser las tres variables que están involucradas. Bueno, pero digamos pues lo que nos interesa más es comprender cómo construir una integral escrita en términos de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, porque pues nos va a pasar muy parecido con las coordenadas cilíndricas, ¿no? O sea, van a quedar límites que son fáciles de trabajar y pues son integrales que uno sabe resolver. ¿Qué ocurre? Pues entonces ocurre que las integrales cartesianas, o sea, si yo tengo mi integral b sobre una región b en el plano de la forma x, y, z de b, yo la voy a poder escribir claramente, pues tengo que escribirlo pues en coordenadas esféricas. ¿Sí? O sea, hay que pues construir b en coordenadas esféricas. Y entonces pues el cambio se va a hacer de la siguiente manera, ¿no? O sea, x pues lo vamos a hacer como rho, seno de phi, coseno de teta. Y lo vamos a hacer rho, seno de phi, seno de teta. Y z pues lo vamos a hacer como rho, coseno de phi. ¿Y cómo va a ser el de b? El de b va a quedar escrito, ojo con esto, db va a ser igual a rho cuadrado seno de phi. Bueno, y aquí pues el orden del de rho, del phi, de teta, pues eso no influye. O sea, no, digamos, no es determinante, pero de todas maneras pues sí hay que tener en cuenta que pues esto hay que quitarlo, ¿no? Entonces pues no se va a poder dejar a lo último un de rho, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay que construir esto convenientemente, ¿no? Ya pues vamos a hacer unos ejemplos, pocos la verdad, pero yo creo que nos van a ilustrar o nos van a mostrar cómo es que se hace este cambio a coordenadas esféricas. ¿Listo? Entonces pues ejemplo. Bueno. El primer ejemplo es lo siguiente, calculemos la integral de menos 3 a 3 de la integral de menos raíz de 9 menos x al cuadrado hasta raíz de 9 menos x al cuadrado y de menos raíz de 9 menos x al cuadrado menos z cuadrado hasta raíz de 9 menos x al cuadrado menos z cuadrado de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios de y de z de x. ¿Sí?
Entonces tenemos esta integral que está acá y pues bueno, ¿cómo reescribimos esa integral? Bueno, para reescribir esta integral, pues bueno, ¿qué pasa en coordenadas, en coordenadas esféricas? Digamos que en coordenadas esféricas, pues lo que uno tiene que revisar es la forma en cómo queda descrita en cómo está descrita la integral. Sí, y más la forma es cómo uno ve que están involucradas las variables. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasa? Pues en este caso, lo más viable cuando uno está haciendo este tipo de coordenadas es ver la figura. Ver la figura descrita en términos de coordenadas cartesianas, o sea, uno ve la figura en coordenadas cartesianas y luego que la ve en coordenadas cartesianas, pues entonces ahí sí la revisa cómo le queda en coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, pues si es una esfera, pues mirar dónde está centrada, mirar cómo se mueven los ángulos principales, el teta, el phi y el rho, y pues ya con eso usted puede calcular la integral. ¿Listo? Me explico. Note que esta integral está basada en que y está entre menos la raíz de 9 menos x cuadrado menos z cuadrado y raíz de 9 menos x cuadrado menos z cuadrado. ¿Sí? Esta es la forma en cómo está escrito de y. Y pues entonces observe que si y es igual a raíz de 9 menos x cuadrado menos z cuadrado, pues entonces tenemos una esfera de radio 3, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si elevamos al cuadrado, o sea, mire que si elevamos al cuadrado, pues entonces esto nos va a quedar 9 menos x cuadrado menos z cuadrado, lo cual implica que esto es pues x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. ¿Sí? Entonces pues esto que está aquí, 9 aquí, que se vea ese 9, pues esto es una esfera de radio 3. ¿Sí? Esto es una esfera de radio 3. Pues entonces, ya conociendo que es una esfera de radio 3, pues bueno, ya sabemos, digamos, cuál es como nuestro ambiente huésped, ¿no? O sea, cómo está conformada la región. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que de todas maneras nos toca mirar cómo está escrita en el plano para poder determinar básicamente el límite de teta y el límite de phi, pues digamos, el límite de phi, ahorita vamos a observar que pues se puede calcular sin tener sin tanto problema. El detalle es saber quién es teta y quién es rho. ¿Listo? Bueno, teta, básicamente. Rho ya sabemos que es 3. Para esto, pues note que z está, según la segunda integral, o sea, según esta integral que está aquí, que digamos la segunda integral iterada, pues uno ve que z está entre menos raíz de 9 menos x cuadrado y está entre raíz de 9 menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, pues uno puede ver que z es raíz de 9 menos x al cuadrado, pues lo cual implica que z cuadrado más x al cuadrado es igual a 9, o sea que esto es un círculo de radio 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que esta esfera, digamos que no está centrada, o bueno, uno no la está mirando teniendo como eje a z, ¿sí? O sea, como siempre lo había hecho, ¿sí? Porque siempre uno pensaba en las esferas, viéndolas cuando usted tenía el eje en z, ¿sí? O sea, entonces miraba solo en el plano XY. No, digamos que esta esfera está, digamos, como su eje en algún sentido, aunque pues no, sí, o sea, su eje en algún sentido. Pues resulta que el eje en este caso es el eje Y. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hago la aclaración? Porque miren, vamos a abrir aquí un nuevo archivo. Miren lo que pasa. Lo que pasa es que tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9.
espérenme que aquí no me tomé el igual a 9. Entonces tenemos la esfera, pero entonces la esfera no está centrada en el eje Z, sino que está centrada en el eje Y. Sí, entonces necesitamos el plano Y igual a 0. En el plano Y igual a 0, y lo que vamos a hacer es que vamos a mirar la proyección es en el eje Y igual a 0, o sea, vamos a mirar esta circunferencia que está acá. Esta circunferencia que está acá, pues es precisamente la que nos dio ahorita. X al cuadrado más Z al cuadrado igual a, voy a ocultar la esfera un momento, X al cuadrado más Z al cuadrado igual a 9 es esta circunferencia que está acá. Y observe que tenemos que en X nos estamos moviendo de menos 3 a 3. Sí, o sea, nos estamos moviendo de menos 3 a 3. Bueno, aquí está al revés. Así sí está al derecho. Entonces nos estamos moviendo de menos 3 a 3. ¿Sí? Pero como nos estamos moviendo de menos 3 a 3, pues entonces eso quiere decir que estamos tomando todo el círculo. ¿Sí? Y como estamos tomando todo el círculo, pues entonces es claro ver que pues teta se está moviendo de 0 a 2pi. ¿Sí? El ρ ya sabíamos, o sea, por el ρ ya sabíamos que nos íbamos a mover de 0 a 3, porque era la esfera. ¿Sí? Pero ¿para qué necesitábamos hacer la proyección acá? La proyección acá toca mirarla porque dependiendo de esa proyección, pues es donde uno determina el teta. ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos que teta pues se va a mover de 0 a 2pi, y pues de menos 3 a 3, pues eso nos está indicando qué tanto, o bueno, pues eso nos termina de confirmar que estamos tomando toda la circunferencia, ¿no? Porque si por ejemplo, si solo estuviéramos tomando de 0 a 3, o sea, solo estuviéramos tomando esta parte de la esfera, entonces, bueno, el phi sí se va a mover, de 0 a pi, ¿sí? Porque de todas maneras, pues mirándolo hacia el eje positivo de las zetas, pues sí toca darle la vuelta al eje completa, ¿sí? De 0 a pi. Pero entonces ahí es donde cambia el teta, ¿sí? Entonces por eso es que digo que hay que mirar la figura, porque mirando la figura uno comprende la manera en cómo están determinados los parámetros, ¿sí? Cómo está determinado ρ, cómo está determinado teta y cómo está determinado phi. ¿Eso qué implica? Bueno, pues eso implica que en este caso, esta integral la podemos escribir de la siguiente manera. Rho se va a mover de 0 a 3, teta se va a mover de 0 a 2pi, porque le estamos dando la vuelta a toda esa circunferencia vista ahí en ese plano, y tenemos pues que phi pues también se tiene que mover de 0 a pi, pues para poder completar toda la esfera, viéndola en términos del eje positivo de las x. ¿Listo? Entonces pues en ese orden de ideas pues tenemos que los límites de la integral son estos, y pues ya lo único que nos va a interesar pues es esto, construir aquí el diferencial y pues la función que está acá. Pues bueno, sabemos pues que x al cuadrado, pues lo acabamos de ver, ¿no? Que x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es rho cuadrado. Pues entonces esa integral pues nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Esa integral nos va a quedar escrita como integral de 0 a pi de la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 3, digamos que pues por los límites no nos vamos a preocupar en este caso, y aquí entonces nos va a quedar rho cuadrado a la 3 medios, y acuérdese siempre del cambio del diferencial, o sea, el cambio del diferencial, recuerde que es rho cuadrado seno de phi, y pues de acuerdo a cómo escribimos los límites, ¿no? Entonces escribimos de rho, de teta, de phi. Entonces, esa integral que estaba allá, pues va a quedar escrita simplemente así como está aquí. Sí, o sea, rho se nos va a mover de 0 a 3, rho se va a mover, pero subimos acá un poquito,
Rho se va a mover de 0 a 3, teta se va a mover de 0 a 2pi y phi se va a mover de 0 a pi. ¿Listo? De todas maneras, pues si tiene alguna duda, pues ahí pues escribir en los comentarios y pues se puede revisar la duda. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, pues resulta que pues como habíamos dicho siempre que Rho siempre era mayor o igual que 0, Rho siempre lo estábamos viendo como mayor o igual que 0, pues eso implica que Rho al cuadrado a la 3 medios, pues digamos yo le puedo sacar la raíz cuadrada a Rho. Sí, porque pues recuerde que yo solo puedo sacarle raíz, bueno, como estamos en los números reales, pues yo solo puedo sacarle raíces a números positivos, ¿no? Entonces, pues Rho pues cumple la condición, entonces esto es lo mismo que Rho a la 3. ¿Sí? Entonces tenemos que le queda Rho a la 3 por Rho cuadrado seno de phi de Rho de phi de teta, bueno, de Rho de teta de phi. Entonces pues la integral pues le queda lo mismo que integral de 0 a pi, de la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 3, de, bueno, Rho a la 3 por Rho al cuadrado por seno de phi, de Rho de phi de teta de phi. ¿Listo? Pues bueno, pues podemos resolver esta integral rápidamente. Y pues entonces esto va a ser igual a que a integral de 0 a 3 de Rho a la 5 por seno de phi de Rho. Entonces pues esto ¿qué le da? Pues esto le da Rho a la 6 sobre 6 evaluado de 0 a 3 y pues bueno, eso entonces le queda 3 a la 6 sobre 6 y eso ¿cuánto da? Entonces permítame aquí, voy a hacer la cuenta rápidamente. Entonces es 3 a la 6 dividido en 6, eso es 243 medios. Bueno, menos 0, ¿no? Menos 0, no se le olvida ahí evaluar también el 0, entonces menos 0, entonces le va a quedar 243 sobre 2. ¿Listo? Eso entonces daría la primera. Luego usted hace entonces integral de 0 a 2pi de 243 medios que multiplica a seno de phi de teta. Pues esto lo único que va a hacer es añadirle 2pi porque pues sabemos que 243 sobre 2 por seno de phi son constantes. Ah, claro, ¿no? Aquí pues también el seno de phi es constante, ¿no? Pues no se le olvide escribirlo, ¿no? O sea, no se le olvide que usted tiene aquí su seno de phi como constante de la integral, ¿sí? Entonces, bueno, le queda integral de 0 a 2pi de 243 medios por seno de phi. Entonces, pues como no estamos integrando a phi, sino a teta, pues entonces nos va a quedar aquí por teta evaluado de 0 a 2pi. Al hacer esa cuenta, pues obtenemos que esto me queda 243 sobre 2. Bueno, una vez, bueno, seno de phi que multiplica a 2pi menos 0, ¿sí? Que es hacer la evaluación de esta integral de teta, ¿sí? Y entonces, pues eso implica que esto le va a quedar 243 pi. Bueno, estoy multiplicando este 2 por este 2pi, lo estoy multiplicando por esto, ¿no? Entonces, pues cuando yo multiplique acá este 2pi con el 243 medios, pues entonces me va a quedar el 243 pi, ¿sí? Por el seno de phi, ¿y esto qué sería? Pues esto entonces, este es el valor de la integral, ¿sí? Este sería el valor de la segunda integral. Ahora hay que ver cómo me queda la última integral, ¿no? Entonces me va a quedar integral ¿de quién? Integral de 0 a pi, de 243 pi por seno de phi, ¿listo? Seno de phi.
Entonces, pues bueno, esta pues es fácil, la integral del seno es, la derivada del seno es coseno, entonces eso quiere decir que la integral del seno es menos coseno, entonces eso me va a quedar 243 pi que multiplica a menos coseno de phi evaluado de 0 a pi. ¿Listo? Bueno, ¿y eso cuánto da? Bueno, habría que hacer esa cuenta. Y pues entonces eso daría 243 pi que multiplica a menos coseno de pi menos coseno de 0. ¿Listo? Entonces pues coseno de pi es menos 1. Coseno de pi es menos 1. Pues entonces esto me va a quedar 243 pi que multiplica a coseno de pi es menos 1. Por menos pues me queda 1. Menos por menos es más. Coseno de 0 es 1. Entonces pues esto será 243 por 2, que es 486 pi. ¿Listo? Eso sería lo que me da esa integral. Note que no estamos calculando volúmenes, no estamos calculando pues nada de eso, entonces pues eso implica que no tiene unidades, ¿sí? Pero de todas maneras pues el valor de esa integral es 486 pi. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer un segundo ejemplo, rapidito. Vamos a hacer un segundo ejemplo rápido. Este ejemplo siempre lo hago, o sea, si de pronto usted lo puede ver en otro video, otro curso, también lo hago. ¿Por qué? Porque me gusta entender, o bueno, comprender este ejemplo, cómo hay que trabajar con estas coordenadas. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo ahí rápidamente. Vamos a hacer el ejemplo 2. Y el ejemplo 2 va a ser calcule el volumen. Calcule el volumen del sólido dentro de la esfera. Calcula el volumen del sólido dentro de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Y fuera del cono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esto es un cono, ¿sí? Si quieren, pues podemos ver aquí la figura en GeoGebra. Creo que la esfera me sirve. Y bueno, pero ponemos esto al derecho, x, y, z. Y entonces dibujemos el cono, ¿no? Entonces el cono nos queda z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Entonces ese es el cono y esa es la esfera. Entonces note lo siguiente. Note que nos piden calcular el volumen de lo que está fuera del cono por dentro de la esfera, ¿sí? O sea, nos están pidiendo calcular el volumen que queda, bueno, de pronto podríamos cambiar un poco el ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo solo la parte de arriba, ¿sí? Porque bueno, al fin y al cabo, pues nos está quedando aquí media esfera por debajo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacerla solo en el hemisferio superior, ¿sí? Vamos a hacerla en el hemisferio superior. Pero pues después vamos a ver que si nos la piden calcular toda completa, o sea, todo quitándole el pedazo eso que se lleva el cono,
pues va a ser simplemente hacer un nuevo cambio del ángulo. Sí, o sea, vamos a ver las dos opciones, ¿listo? La primera opción que voy a ver es dentro de la esfera, fuera del cono, y por encima, o bueno, sobre el plano, z igual a 0. Listo, si ahora pues apenas termine pues de plantear este problema, miramos pues cómo queda planteado si nos piden de toda la esfera quitar solo el pedazo del cono. Incluso también otra variante podría ser mirar cómo queda el volumen al quitarle el cono, pero todo el cono. Sí, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Pero entonces, pues, vamos a hacerlo sobre el plano z igual a 0. ¿Listo? Bueno, hay dos cosas que se pueden ver fácilmente. Lo primero que se puede ver fácilmente es que en el plano XY, que es esta visión que tenemos acá, pues nos vamos a mover de 0 a 2pi en teta, ¿sí? O sea, el teta se va a mover de 0 a 2pi. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras, pues todo el volumen que queda por fuera del cono, pues de todas maneras está rodeando toda la esfera, ¿sí? Digámoslo en sentido, o sea, viendo el ángulo descrito en el plano XY, o sea, vamos a movernos de teta de 0 a 2pi. Sí, nos vamos a mover de 0 a 2pi. ¿Qué pasa? Pues entonces, bueno, teta se va a mover de 0 a 2pi, ¿listo? ¿Y qué más podemos observar? Se puede observar que ρ se va a mover pues de 0 a 3. ¿Sí? ¿Por qué ρ se va a mover de 0 a 3? Pues ρ se va a mover de 0 a 3 porque de todas maneras estamos calculando el volumen que va desde 0, 0 hasta el final de la esfera. ¿Sí? Entonces ρ se va a mover de 0 a 3, independientemente de cómo lo miremos. ¿Listo? Entonces, como ρ se mueve de 0 a 3, pues entonces ya tenemos dos límites. Teta que se va a mover de 0 a 2pi y ρ que se va a mover de 0 a 3, porque de todas maneras necesitamos llenar el volumen que va desde el origen hasta el final de la esfera. ¿Sí? O bueno, hasta el cascarón esférico. ¿Sí? Entonces, pues eso es ρ de 0 a 3. El detalle es en ver quién es el ángulo, este ángulo que está formando con el eje, este ángulo que forma el cono, ¿no? O sea, viéndolo así longitudinalmente, ¿cómo me queda este ángulo que está acá? ¿Sí? O sea, haciendo esta vista, ¿cuánto es este ángulo? Pues bueno, aquí es donde digamos ya la figura pues no nos deja seguir más adelante, sino que tenemos que comprender cómo describir este cono en términos de ese ángulo. ¿Listo? Entonces, pues eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a escribir esto, vamos a escribir z, vamos a escribir el cono en términos de coordenadas esféricas. Entonces, pues por allá arriba dijimos que z era, entonces z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Recuerda que estamos calculando un volumen, ¿no? Entonces, como estamos calculando un volumen, lo único que necesitamos calcular es cómo nos queda la región en coordenadas esféricas y hacer aquí el dB. ¿Sí? Entonces nos toca cuadrar, bueno, el dB ya sabemos que es esto, que es ρ, el dB ya sabemos que es pues ρ cuadrado seno de phi. Y bueno, entonces aquí pues de acuerdo a como que, ¿no? De ρ, de phi, de teta, bueno, de teta, pues depende de qué, o sea, cómo va a quedar ese orden ahí, pues va a depender de qué, de cómo planteemos la integral. Pero bueno, entonces, esto que está acá, o sea, z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado,
pues entonces esto se puede escribir así, o sea, z va a ser rho coseno de phi, coseno de phi va a ser igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, pero entonces tenemos que x es rho seno de phi, rho seno de phi coseno de teta al cuadrado más y es rho seno de phi seno de teta al cuadrado, todo eso en raíz, y bueno, entonces ¿eso qué será? Eso será rho coseno de phi igual a, entonces vamos a empezar a desmenuzar esto que está acá, pues bueno, leemos todo al cuadrado, pues me queda rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta más rho cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta, y pues bueno, esto que está acá pues nos va a quedar descrito de la siguiente manera: rho coseno de phi va a ser igual a ¿qué? A raíz de, vamos a sacar, o sea, note que tengo de parte común rho seno cuadrado de phi, entonces vamos a sacarlo como factor común, entonces esto me va a quedar rho seno cuadrado de phi que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, ¿sí? Todo eso en raíz. Pero esto que es igual, pues esto implica que rho coseno de phi va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a rho cuadrado seno cuadrado de phi, porque esto es 1, ¿no? Recuerda que esto es 1 por la identidad pitagórica, o sea, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi siempre es 1. Entonces, pues, bueno, entonces tiene usted raíz de esto. Pero entonces, pues usted puede observar que, bueno, rho es positivo, seno de phi, bueno, en el pedazo donde lo estamos mirando, note que en el pedazo donde lo estamos mirando, pues, es claro que phi es un ángulo que está entre 0 y pi medios. Sí, o sea, siempre, recuerde que siempre lo tomamos, medimos hacia abajo. Sí, entonces pues está entre 0 y pi medios, pues entonces phi se va a tomar simplemente de la forma positiva, entonces, o sea, seno es positivo en ese pedazo, entonces pues puedo sacar la raíz, entonces eso implica que eso me va a quedar rho coseno de phi igual a rho seno de phi. ¿Listo? Eso implica, bueno, vamos a dividir todo entre rho coseno de phi, entonces dividimos aquí rho coseno de phi igual a rho seno de phi sobre rho coseno de phi. Entonces, pues bueno, esto implica que esto va a quedar 1 igual a seno de phi sobre coseno de phi, y pues esto es 1 igual a tangente de phi. ¿Listo? ¿Y qué nos interesa conocer? ¿Quién es phi? Bueno, entonces sabemos que arco tangente de 1 es igual a arco tangente de tangente de phi. ¿Listo? ¿Esto qué es? Pues bueno, entonces esto implica que phi va a ser igual a arco tangente, que phi va a ser igual a arco tangente de 1, pero entonces pues arco tangente de 1 es pi cuartos, o sea que phi es pi cuartos, o sea que mire que esto es información valiosísima. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para el cono en cuestión, este ángulo que está acá, recuerde que siempre lo medimos desde la parte positiva del eje Z, es pi cuartos, ¿sí? Entonces, pues si estamos tomando el sólido, calculando el volumen del sólido que queda por fuera del cono, pues entonces ya sabemos que phi se va a mover ¿de dónde a dónde? Pues phi se va a mover desde pi cuartos hasta pi medios.
¿Por qué de pi cuartos a pi medios y no de 0 a pi cuartos? Porque recuerde que siempre lo vamos a tomar medido desde el eje positivo de las zetas. Sí, entonces, como lo tomamos siempre vamos a medir desde el eje positivo de las zetas, pues entonces el pedazo de figura que a mí me interesa es desde pi cuartos hasta pi medios. ¿Listo? Ese es el ejercicio que nos plantean, pero pues también le pueden plantear a usted el ejercicio de toda la esfera, quítele el cono. Sí, o sea, me refiero también todo este pedazo. Pues ahí lo único que va a cambiar es que phi no se va a mover de pi cuartos a pi medios, sino que se va a mover de pi cuartos a pi. ¿Listo? Entonces, pues digamos que eso implica pues que nos vamos, o sea, lo único que hay que hacer es un cambio de phi. ¿Sí? Respecto a lo de la parte positiva, ¿no? O sea, porque se me viene a la mente una vez una pregunta que puede ser, bueno, usted allá garantizó de que, bueno, sacó esa raíz cuando podía sacar esa raíz porque eso era positivo. Bueno, mire que yo no toqué la esfera para nada. O sea, yo no me metí con la esfera. Yo lo único que hice fue trabajar con el cono. Mire que tomé el cono, lo pasé a coordenadas esféricas, vi quién era el phi y ya. O sea que independiente, o sea, ese valor va a ser independiente, ese phi va a ser independiente del cono, ¿sí? O sea, no va a tener ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces ya para terminar, pues la integral de ese volumen se la voy a dejar como tarea la solución porque pues es bastante fácil. Esa integral entonces le va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Digamos que no hay mucho problema en cómo usted escriba esto, pero entonces le va a quedar de pi cuartos a pi medios de la integral de 0 a 2 pi, porque recuerde que teta sí se mueve de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a 3, que es el radio de la esfera, de rho cuadrado seno de phi. Bueno, ¿cómo lo escribí? Entonces lo escribí de rho de teta de phi. ¿Listo? Bueno, esta es una integral que pues es fácil de calcular, entonces pues para no hacer el video más largo, más de lo que ya es, porque ya es demasiado largo, pero entonces pues la idea es observar cómo se plantea la integral, ¿sí? Entonces pues la integral queda planteada así, recuerde siempre que el de b va acompañado de rho seno de phi. ¿Listo? Estos son como unos ejemplos preliminares pues sobre todo lo que se puede hacer con coordenadas esféricas, y pues también el video anterior sobre coordenadas cilíndricas. Es claro que hay más ejemplos por hacer, hay cosas más que se pueden ver, pero entonces pues eso podemos dejarlo para la clase que tendremos el próximo viernes. De todas maneras, pues si usted considera que pues podemos hacer otro ejemplo y pues no están los cursos, pues me avisa y podemos revisar cómo hacer esos ejemplos. ¿Listo? Pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta acá y pues nada, que me les vaya bonito.